que tengamos más expuesto hacia el exterior, es como en esta mesa, tú pones esos lápices y pones una cantidad de desequilibrio, el lápiz se cae al suelo. Entonces nosotros no tenemos por qué estar arriesgando nuestro ahorro, poniéndolo en el exterior. Nuestro ahorro debe estar aquí y hay maneras para que esté aquí y como reserva internacional y en medición internacional. Entonces, eso es una cosa que hay que verla con mucho cuidado, caso contrario, en un pueblo de 6 millones de habitantes, como es el caso de Libia, que tenía 200 millardos de dólares de reserva, se la repartieron. Entonces, ese pueblo está pasando penuria porque no puede comprar comida, no puede comprar insumos y le bloquean la venta de petróleo, por lo tanto lo tienen quebrado. Lo tienen quebrado. Es por eso que digo lo malo. Yo no digo lo malo es del monto del ahorro, es la forma como se está manejando o uno se lo está dejando a otro que se lo maneje disque de buena fe cuando no es de buena fe. Tú hablabas allí incluso de crear un fondo monetario, creo, bolivariano. Creo que hacías mención de eso, así ¿no? Es. ¿Me corrige? Claro, la orientación de nuestro gobierno en este momento ha sido fundamental porque con lo del ALBA y con algunos planteamientos incluso de UNASUR, pero yo me quedo más con el ALBA, se ha planteado esto de crear una moneda y crear precisamente un banco que permita consolidar que estas reservas permitan intercambiarse y complementarse de manera que cada quien podamos salir a flote en esa complementariedad. No nos aprovechemos unos frente a los otros, sino que nos veamos, pues nos visibilicemos de iguales, cosa que no ocurre con el Fondo Monetario Internacional, como tú muy bien lo explicabas. Que tiene otros fines. Así es. Eso lo debemos hacer. Pero también no debemos caer, como dice, en la tentación de hacer lo que hicieron ellos. Pocos países en el mundo llenan los requisitos que llena Venezuela. Entonces nosotros podemos promover un fondo monetario bolivariano por dos razones. Porque estamos todos contestes de que está saliendo una emisión monetaria como la que tenemos ahora, que es está perfeccionada jurídicamente, cumple con los requisitos de la Constitución, cumple con los requisitos del Banco Central, la ley del Banco Central, por lo tanto no hay duda que es legal. ¿Qué es lo que necesita nuestra moneda? Y me estoy hablando del bolívar actual, que no lo tiene porque caímos en esa trampa de Bretton Woods, no tiene respaldo. Por lo tanto, tú vas con 100 bolívares, te digo yo, a Curazao, a comprar una camisa, y te dicen, ¿qué es eso? Yo no acepto eso. Para mí eso no tiene valor, y tienen razón. Entonces nosotros, obviamente, hay que ponerle los patrones a nuestra moneda. Gracias a Dios, gracias al Señor, que nos dio esos patrones. Tenemos oro, tenemos petróleo, y si nosotros hacemos la moneda venezolana, y yo aquí en el libro hago todas las reformas que hay que hacerle a la moneda, para que entonces yo llego a Alemania con 10 millones de bolívares, y yo quiero comprar esa maquinaria, me la van a aceptar, pues ellos no son tontos, ellos ya han evaluado esto, no, esta moneda es mejor que el dólar, pero un rato largo, ¿entiendes? Claro. Entonces, eso es la orientación que yo con este libro he querido dar a la sociedad, pues, y al Estado, e inclusive es un mensaje que le doy al gobierno de los Estados Unidos para que corrija la ilegalidad, porque la puede hacer, puesto que te voy a decir algo, en el año 63, el presidente Kennedy decidió corregir ese entuerto. Y se dice que eso es uno de los factores que contra él. Para mí, sí. Entonces, él hizo la corrección y sacó una emisión grande en monedas de plata, que es lo que llaman el dólar Kennedy. Bueno, ese señor ese año lo mataron. Sí. Bueno, esa parte vamos a continuar en el próximo segmento explicando con Ricardo Balbuena el propósito del dólar, una moneda falsa, pero todo esto tiene que ver con la estructura y el modelo económico imperial, cómo muchas de esas relaciones tienen razón de ser y aparecieron producto de esa dominación y esa ubicación periférica que nos dieron a nosotros. Ya continuamos, vamos a hacer una pausa.
Bueno, aquí estamos con Ricardo Balbuena, especialista y experto en el área petrolera, pero en finanzas de Estado. Y al propósito estamos hablando de un tema económico que está vinculado a la imposición que nos hicieron desde el acuerdo de Bretton Woods a nosotros de una moneda como es el dólar. Y ustedes saben lo que ha venido pasando con el sistema financiero imperial, que está trastocado y que, entre otras cosas, está reflejando profundas debilidades. Ya ese culto que se le rendía al dólar en esa relación no pasa más que ser un papel, y nosotros, con el fortalecimiento de unas políticas como el caso del ARMA y esas nuevas orientaciones del manejo de la reserva, creo que estamos orientando mejor eso, más aún escuchando por qué es malo, digamos, que tengamos una reserva en las condiciones tal como lo explicaba Ricardo Balbuena, porque de repente hemos visto pues la experiencia de Libia, donde 200.000 millones de dólares, que es su reserva, fíjense cómo estos señores de manera imperial se lo han repartido. Ricardo, ¿qué nos pudiera decir? Bueno, no te olvides incluso de que hablemos de la Reserva Federal paralela, sí, que está vinculado al problema de la droga. Eso es correcto. Entonces, como los billetes, ese billete de dólar, que no tiene ningún respaldo, circula por todo el mundo, es la moneda que se usa para transar muchas cosas, incluyendo la venta de narcóticos en el mundo, tanto en el continente americano como en el continente europeo y asiático. Entonces, ¿qué ocurre? Pero como eso da lugar a que el que tiene mucho billete guardado no lo puede sacar, porque tiene que explicar por leyes que ellos mismos van imponiendo, que podríamos discutirle en otro programa. Ellos crean unas leyes contra lo que se llama el lavado de dinero, que no es otra cosa de legitimación del dinero. Entonces, esta gente que hace un negocio ilícito, el negocio ilícito es el narcotráfico, más no los billetes. Los billetes no tienen nada que ver con que es ilícito, son billetes que emite el gobierno de los Estados Unidos con un medio de pago. Entonces, como ellos no pueden sacarlo a la luz pública, los entierran en lo que llaman, por ejemplo, en el hermano país, lo llaman, hacen unas caletas, que son unas bolsas plásticas muy grandes, y la entierran. Eso está lleno de caletas por todos lados. Entonces, muchos billetes, millones y millones, que ellos tienen ahí guardado en efectivo, pero que no lo pueden sacar. Por eso es que se ha visto las visitas de muchos banqueros de Wall Street a Colombia, tanto a hablar con la FARC y en secreto a hablar con los capos de la droga. Entonces, si ese dinero sale, que es una deuda, eso hace que genere una inflación dentro de los Estados Unidos. Y ahí el peligro. Ya de hecho la Reserva Federal es una banca central paralela, y esta es otra Reserva Federal más paralela todavía, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto, eso crea unas anomalías monetarias que nosotros tenemos que combatir. Entonces, volviendo al tema, lo que nosotros queremos es, ¿cuál es la recomendación? Bueno, primero el gobierno americano, así como Kennedy logró insertar en la legalidad la estructura dineraria y monetaria de los Estados Unidos, que de nuevo lo haga. Ahora, ellos tendrán que buscar sus patrones y respaldar eso de alguna manera. Nosotros lo podemos hacer como país, muy pocos países lo pueden hacer, gracias a Dios por la orientación humanitaria y solidaria que tiene la revolución bolivariana. Nosotros, yo estoy seguro que la gran mayoría del pueblo de Venezuela, y yo me incluyo y lo recomiendo, no tendríamos ningún empacho de prestar parte de esos patrones que nos puso Dios aquí, que no es producto de nuestro trabajo, a estos países hermanos, para que también tengan un patrón y su dinero sea un dinero fuerte, o sea, de verdad. Por ejemplo, Ecuador circula el dólar, imagínate. Sí, entonces, Ecuador, como se dice, está ahogado, ¿entiendes? Hasta su dinero, a su propia moneda, la tiró, como se dice, al cesto. Entonces,
eso, un proceso que se puede hacer reuniendo a los países del ALBA, lo van a entender porque ellos tienen sus economistas, sus abogados, y saben lo que estamos hablando es la realidad, y sus historiadores, porque aquí hay una parte de historia. Pero, por ejemplo, hay temas, o sea, yo he seguido con investigaciones, porque esto es el producto de mucha investigación que tuve que hacer. Y hace poco, en un viaje que me tocó hacer a Estados Unidos, me conseguí con un libro, y otra cosa, yo me cuido de utilizar fuentes que no me las ataquen de los países industrializados. Porque si yo usara, por ejemplo, una fuente cubana, me la vuelven triza. O si uso una fuente venezolana. No, yo uso pura fuente americana para decir, no, mira, estos son sus documentos. Así que usted sabe de qué. Mire, yo conseguí este libro hace 6 meses que se llama El Armagedón Financiero. Sí. Armagedón es el sitio donde debe ocurrir la batalla del juicio final, donde debe acabar la humanidad, ¿no? Y está escrito por el norteamericano John Hagee, que además es un empresario financiero, a su vez es un pastor de la iglesia. Y él escribe este libro, a mí me llamó mucho la atención, en el marco de la Biblia. Y en uno de los pasajes, no necesariamente citando la Biblia, él dice, una caída económica puede hacer que el dólar muera. O sea que el dólar, él lo que está hablando de un americano, reconoce que ese dólar está enfermo y se puede morir como en un infarto. Él dice, comencé este libro con, estoy citando, no es mi creación, el colapso económico de Estados Unidos, la tormenta perfecta. Los elementos de la tormenta perfecta, entre comillas, dice él, están representados por la crisis de préstamos subprime, que significa préstamos por debajo de las tasas de interés normales, que fue lo que pasó la burbuja. Pues. Sí. Eso es la creación de una burbuja. Está representando la adicción de Estados Unidos por el petróleo extranjero, lo que hace posible que sea controlado por naciones que quieren verla destruida. Los fracasos de los principales bancos y hecho que el Banco de China tenga 1,5 trillones, es decir, 1.500 millones de millardos, o sea, es un número que, oye, yo tengo que, déjame, ¿cómo lo hablo primero? ¿Cómo lo digo y cómo lo asimilo? No lo vas a asimilar. Eso es un monto tan grande que no entra en el cerebro del humano. Oye, 1.500 millardos, y uno mismo se queda. China tiene el poder financiero ahora mismo para reunir las naciones hostiles contra Estados Unidos y sacar el dólar estadounidense como moneda, con lo cual se paga toda deuda, tanto extranjera como nacional, de la forma que se paga actualmente. Podrían echar el dólar y tomar el euro y el dólar estadounidense caería. Tenga por seguro que la crisis de Wall Street no ha terminado. Sí, para que vean lo que cito. Ahora, fíjate ya una cosa, Ricardo, me gustaría en 30 segundos un mensaje tuyo, ¿no? Un mensaje final, y además darte las gracias pues por haber estado compartiendo y dejándonos información aquí para que nosotros de alguna forma profundicemos en esta materia y comprendamos la crisis que tiene en este momento el imperio, especialmente con estas imposiciones después del acuerdo de Bretton Woods, que implica pues hoy la presencia del Fondo Monetario. 30 segundos. 30 segundos, mi mensaje es, primero, gracias a que existe, que la Asamblea tiene este vehículo de comunicación y en el Parlamento se empiezan a tocar estos temas y se empiezan a hacer los instrumentos legislativos para corregir esta anomalía respecto por los momentos de nuestra propia moneda. Porque nosotros, esta es la ruta para salir de la pobreza, como yo lo explico en el libro. Nosotros podríamos salir de la pobreza a través del sistema que estamos imponiendo políticamente, como es el socialismo, pero hay que hacer una reforma que es el Congreso que la puede hacer. Gracias a Dios hay mayoría para hacerlo y tenemos los mecanismos de patrones económicos, de patrones jurídicos, y yo soy uno más, pero yo estoy seguro que aquí en Venezuela, en el Banco Central, en el Ministerio de Finanzas, donde está pues los amigos Merente, donde está el amigo Giordani, estoy seguro